Bueno, vamos a ver quién es Amalek, ¿verdad? Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Romanos, Nuevo Testamento, facilito. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Y dice así la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¡Ay, qué bueno que está esto!, ¿no es cierto? Y la circuncisión es la de ¿qué? El corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Muy bien, sabemos que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está exponiendo en estos dos versículos que nosotros hemos leído? Él está exponiendo el caso contra un hombre religioso que se llama a sí mismo judío. Tiene su religión, o sea que tiene ritos y escritos, ¿verdad? Se basaban de los ritos y los escritos. Pero está en la misma posición, está diciendo el apóstol Pablo, insinuando, no lo dice con estas palabras, está en la misma posición que los hipócritas y los paganos. ¿Por qué? Porque se basaban de puro rito, de puro escrito, pero en el corazón no había nada. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús dijo sepulcros blanqueados. Muy bien, entonces, para evitar la calamidad, o la terrible calamidad que vendría sobre el pueblo de Israel, tenían que pasar por una total renovación. Al comprometerse con la verdad, la rectitud y la justicia, los judíos debían ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, arrepentirse de sus pecados y quebrantar el endurecido terreno del corazón. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Debían quitarse la maldad del corazón. ¿Solamente los judíos? No, todos, ¿verdad? Tenemos que quitarnos la maldad del corazón, tal como se quitaba el prepucio. Esta es una palabra que mucho no la utilizamos en nuestro vocabulario. Quizás algunos entendemos lo que es, otros no entendemos lo que es, pero entonces yo lo quiero explicar para que podamos entender bien el corazón de Dios. ¿Qué era prepucio? ¿O qué es? Prepucio es un rito religioso practicado por los hebreos y otros pueblos antiguos. También se acostumbra mucho, ahora no lo están haciendo, pero cuando nacían varoncitos se acostumbraba en algunos países a practicar esto. Entonces dice, rito religioso practicado por los hebreos y otros pueblos antiguos. Práctica realizada al 8º día de nacimiento, que es repliegue móvil de la piel del pene, que cubre el glande. Aún hoy se practica por los judíos, los musulmanes y otros. Entre los hebreos, este rito de iniciación indicaba la admisión a la comunidad del pueblo escogido de Dios. Y era un símbolo de sumisión a los requerimientos divinos. O sea, que ellos creían que con practicar esto ya estaban, no tenían otra cosa que hacer, ¿verdad? O sea, lo tomaban como un rito. Ahora, en estos días finales, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, el enemigo de nuestras almas está atacando a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de nosotros, que componemos la iglesia, nosotros los seres humanos. ¿Amén? Está atacando a la iglesia de una manera repetitiva, como también atacó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los amalecitas, que de ahí viene Amalek, eran un pueblo que constantemente estaban en guerra contra el pueblo de Dios. O sea, que eran contrarios al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace el espíritu amalecita? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando para saber e investigar también nuestras vidas. El espíritu amalecita quiere detener el crecimiento espiritual.
Vuelvo a repetir, el espíritu amalecita quiere detener el crecimiento espiritual. Vayamos a 1 Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice de esta manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Después de una guerra, como hemos visto acá, el rey David regresa y se da cuenta que los amalecitas se habían llevado cautiva a las mujeres. Y también dice, según el versículo, a los que estaban ahí. Pero a mí me llama la atención que no expresa que los mataron. No leemos eso en el versículo, ¿verdad que no? No dice eso, pero que dice que solo se los llevaron cautivos. En la actualidad, los amalecitas también están llevando cautivo a muchas personas, ¿o no? Y están llevando cautivo a muchas personas de nuestra congregación también, o diferentes congregaciones. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y cuando digo nuestra congregación me refiero al cuerpo de Cristo en general, en cualquier parte del mundo, donde quiera que se reúnan los cristianos. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo los lleva cautivos? Y va a estar de acuerdo conmigo, porque si usted hace un pequeño análisis con sus ojos, y se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Cómo se lo lleva cautivo? Bueno, lo lleva cautivo con depresiones. ¿O el pueblo de Dios no tiene depresión? ¿Tiene o no tiene depresión el pueblo de Dios? Sí. Okay. Entonces, si estamos deprimidos, ¿ustedes creen que vamos a crecer espiritualmente? Imposible. Entonces ahí vino Amalec a detener nuestro crecimiento espiritual a través de la depresión. Y no solamente la depresión y las angustias, o el pueblo de Dios no se angustia. El pueblo de Dios se angustia igual que aquellos que todavía no son hijos de Dios, que son creación de Dios, sí, pero que todavía no aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ¿detiene el crecimiento espiritual Amalec en estos días? De la misma manera, ¿nos lleva cautivo en estos días como los llevó en aquel tiempo? Claro que sí. O sea, la palabra de Dios se hace viva en el día de hoy. El desánimo. Ahora, nos preguntamos, no es solamente las sábanas lo que detiene a los hermanos a no venir a la mañana, temprano, no es eso solo, porque para ir a trabajar se levantan igual. Es que están atravesando, Amalec les está deteniendo el crecimiento espiritual a través de la depresión, a través de la angustia y a través del desánimo. Y el desánimo es muy fácil de aplicarlo a nuestras vidas. Basta que una cosa no funcione, ¿qué hacemos? Nos desanimamos. En el versículo 4 que hemos leído, se nos dice que David con sus hombres lloraron. Ahora, el llanto no es malo, ¿verdad que no? No es malo. Pues nosotros podemos llorar de alegría. Por ejemplo, cuando mi esposo me trajo el ramo de flores, aunque para él fue un gasto, ¿verdad? Porque él lo mira bajo los ojos del hombre práctico. Y el otro día le dije, cuando él hizo el comentario aquí, le dije, bueno, pero $80 en realidad no te gastaste mucho. Porque en todos los años que no me trajiste, sumá, y entonces $80 vienen a ser pennies. ¿O no es verdad? Y le estaba diciendo también, digo, siempre que hablas de las mujeres, hablas del guardarropa, de los zapatos, de los vestidos, y que el closet de la mujer es más grande, esto va aparte, no del tema.
Y entonces digo, y que el closet de las mujeres es más grande que el de los hombres. Digo, pero un traje de un hombre cuesta el precio de 2 vestidos o 3 de mujer. Un solo traje. ¿Y acaso los hombres tienen un solo par de zapatos? Tampoco. Y eso ahí no se detiene, porque al hombre le gustan las cosas electrónicas. Entonces, cuando van a comprar algo electrónico, nosotros nos compramos el guardarropa completo. ¿O no es así? Bueno, nosotras las mujeres nos defendemos entre nosotras, ¿verdad? Muy bien, entonces vuelvo a recapitular, para no desviarnos del tema, del camino. En el capítulo 4 se nos dice que David con sus hombres lloraron. El llorar, dije, no es malo, y ustedes estuvieron de acuerdo conmigo, porque se puede llorar de alegría, ¿no? No solamente de tristeza. Al contrario, es importante desahogarse. A veces cuando tenemos algo atorado aquí, yo hablo por mí, y me imagino que si ustedes son de mi gremio, tienen que sentir lo mismo, ¿no? Cuando tengo algo atorado aquí, que me duele o que me molesta, y lloro, como que eso, sí, desaparece. Entonces llorar es un desahogo. Pero a veces no sabemos a quién llorar, ahí está el problema. Ahí está el problema. Algunos lloran a los problemas. Otros le lloran a la mujer. Otros le lloran a los hijos. Pero no le sabemos llorar a Dios, que es la fuente de todo consuelo, ¿no es cierto? David nos enseña que es importante llorarle a Dios. Porque cuando le lloramos a Dios, Él convierte nuestra tristeza en alegría. Has cambiado mi lamento en baile, dice el Salmo, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile. Dice la cita que leímos que lloraron hasta que se agotaron sus fuerzas. ¿Sabe lo que es eso, llorar? ¿Hasta que se agoten la fuerza? Es un llanto que no se para. Es continuo, continuo, continuo. Hasta que a uno yo creo que se le secan los ojos, ya no tiene más lágrimas para derramar. Y las fuerzas cuando uno llora, el esfuerzo que uno hace, el empeño que uno le pone, toda la energía que uno le pone, quita las fuerzas. Entonces dice que lloraron ellos hasta desahogarse totalmente en el Señor. Y una vez que se desahogaron, porque se ve que ellos estaban afligidos, y la manera que encontraron es postrarse delante de Dios y llorar y llorar y llorar. Y una vez que se desahogaron, dice que consultaron con Jehová. Y ahí viene el quid de la cuestión. Usted entiende esa expresión, ¿verdad? Es sumamente importante consultarle al Señor. De la respuesta. Si nos abre el camino, nos abre la puerta, quiere decir que Dios quiere que sigamos adelante. Pero si vemos que van habiendo problemas y se va cerrando la puerta, Dios nos está advirtiendo que ese no es el camino por donde nosotros debemos de ir. Muchas veces seguimos nuestros propios deseos. ¿Cuántos quieren cumplir todos sus deseos? Sí, ¿no? Todos queremos. ¡Ay, qué lindo que es! Gustos, decisiones, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Tarde o temprano, cuando nosotros cumplimos nuestros propios deseos sin buscar la voluntad de Dios,
Eso nos va a llevar a nosotros a la derrota, al sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Aunque Él conteste de una manera diversa a la que nosotros estábamos esperando, tenemos que entender que Dios no se equivoca, que eso era lo mejor para nosotros en ese momento. Consultar a Dios nos lleva a nosotros a la victoria. Ahora, la historia de Éxodo, del pueblo de Israel, de Egipto a Canaán, es la historia de nuestra vida. Lo que ahí sucedió se escribió como ejemplo para nuestra enseñanza. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 6, y después vamos a saltar al 11, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ahí aprendemos del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el éxodo que hubo, y las cosas que ellos hicieron. Como ellos codiciaron. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De igual forma nosotros estamos en un éxodo del verdadero Egipto. O sea, nosotros estamos en un éxodo del mundo, ¿o no? Claro, estamos saliendo del mundo. Estamos vagando por el desierto hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, pero mientras tanto estamos atravesando por el desierto de la misma manera que atravesaron los israelitas, con pruebas, dificultades, con quejas, con alegría, ¿o no? Sí. El verdadero Canaán. ¿Cuál es el verdadero Canaán para nosotros? El verdadero Canaán para nosotros es una vida de abundancia. Y no estoy hablando de bienes materiales, porque esas cosas no llenan. Por ejemplo, si uno tiene un departamento pequeñito, sueña con tener una casa. Obtiene la casa y ahora ya esa casa como que no es suficiente. Entonces después quiere tener una casa que tenga más cuartos. Uno para cada uno de los niños, otro para el matrimonio. Después obtiene esa casa y después dice, uy, pero ahora los niños van creciendo, no tenemos swimming pool. Entonces ya estamos, entonces nunca nos satisface. Las cosas materiales nunca nos llenan completamente. Cuando hablamos de vida en abundancia, estamos hablando de una vida cercana a Dios, que aunque no tengamos las cosas, igual nosotros nos sentimos abundantes, que tenemos abundancia en todas las cosas. Ahora, el verdadero Canaán dije que es una vida de abundancia. Desde que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos iniciando una ruta totalmente diferente a la que vivíamos antes. Es un proceso donde tenemos que ir venciendo las pruebas que hay en el camino a Canaán. ¿Para qué? Para aprender a superar mejores esos obstáculos. Veremos lo que vivió el pueblo de Israel. Amalek, primer enemigo rumbo a Canaán. O sea, Amalek es el primer enemigo nuestro para vivir una vida de abundancia. Eso es lo que quiero decir. El primer enemigo que el pueblo de Israel enfrentó camino a Canaán fue Amalek. Y hoy vamos a aprender quién es Amalek y cuáles son sus estrategias de pelea. Y cómo nosotros podemos vencerlo, porque ahí necesitamos saber. Amalek es descendiente de Esaú. Génesis capítulo 36, versículo 12, dice de esta manera: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Ahí está. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Recordemos que Esaú es el hermano gemelo ¿de quién? De Jacob, ¿sí se acuerdan? Los dos estaban en el mismo vientre de la madre, o sea, Rebeca, esposa de Isaac. Esaú y Jacob son figuras de nosotros. Estos dos personajes nos hablan de nuestras dos naturalezas. Y eso es lo interesante. Entonces voy a explicar lo que significa
Esaú y lo que significa Jacob para que podamos entender. Esaú significa nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza carnal. ¿Cuántos están luchando con la carne? Aunque estemos en el Señor, pero como vamos camino a Canaán, seguimos luchando con la carne. Y Jacob simboliza nuestro nuevo hombre, la naturaleza espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios odia nuestra naturaleza caída. Y por eso dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Y nosotros, como hijos de Él, deberíamos de odiar el pecado de la misma manera. ¿Cuáles son las obras de la carne? Porque hay una listita. No es ni una ni dos, ¿eh? Hay varios. Vayamos a Gálatas, capítulo 5, para refrescar la memoria, versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no podemos endulzar el oído, aquí no podemos pasar vaselina a nadie. Esta es palabra de Dios, es para mí y es para usted también. Y de aquí nadie se salva. ¿O sí? ¿Hay como cuánto? Como 21 que conté. ¿Sí? ¿O me equivoqué? Ahora usted me dirá, bueno, ¿qué significa? Porque hay algunas de estas obras de la carne que yo no las entiendo. Yo le voy a explicar qué quiere decir. Adulterio, todos sabemos lo que es adulterio, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo define el diccionario. Relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Eso lo entendemos bien. Después dice inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Impureza, deshonestidad. ¿Hay personas deshonestas o no? ¡Wow! Entonces hay personas inmundas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lascivia, deseo excesivo a los placeres sexuales. ¿Lo estamos viendo en nuestra sociedad o no? ¿Son obras de la carne? Sí. Disensiones. Esto hasta sucede dentro de la iglesia. Porque no podemos decir que estas cosas no suceden dentro de la iglesia, ¿eh? También suceden dentro de la iglesia. Disensiones, contienda, riña, pelea, disputa entre personas. Herejías, creencia o doctrina contraria a los dogmas de fe establecidos por una religión. Agravio, ultraje de la palabra, o sea, tragiversar la palabra de Dios. Y eso se escucha en muchísimos púlpitos también. Muy bien. Amalek representa las obras de la carne y son todos aquellos conflictos de nuestra alma. Yo solamente busqué las palabras que no usamos comúnmente, porque hay otras que las entendemos, y no hace falta envidia, lo entendemos, ¿verdad? Homicidio lo entendemos, borrachera lo entendemos, no hace falta definir estas cosas. Muy bien, entonces, Amalek representa las obras de la carne y son todos aquellos conflictos de nuestra alma. Este es el primer enemigo a vencer rumbo a Canaán y es el más duro de todos. Luchar con nuestra propia carne. Nosotros creemos que el enemigo mayor es Satanás y sin embargo no. El enemigo mayor es nuestra carne, porque esa es la que nos cuesta a nosotros vencer.
El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 20. Yo sé que en mí, y esto lo dice el apóstol Pablo, que era apóstol de apóstol, y sabemos cómo él defendió la fe verdadera en el Señor Jesús. Antes perseguía a la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, él dio un cambio increíble. Y sin embargo, a pesar de todo eso, miren lo que dice. Y si lo dice él, ¿qué me queda para mí? Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué me queda para mí? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Todos queremos hacer el bien, ¿o no? Todos tenemos buenas intenciones. Pero miren lo que sigue diciendo. Pero no lo hago. Porque, vamos a empezar de nuevo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Esta es una realidad bien dura de entender y es una lucha a muerte. Por un lado, Amalek y nuestras concupiscencias. Nuestra carnalidad nos quiere arrastrar a hacer lo malo porque Amalek es rebelde a Dios. ¿Sabe cuántas veces hacemos lo que no queremos? ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos? Muchísimas veces. Porque luchar con nuestra propia carne es muy fuerte. Ahora, algunas personas dicen esto. Yo sé que aunque vaya a tal lugar o haga tal cosa, no voy a desviarme. ¿Usted escuchó decir eso? Puedo controlarme, he madurado. Y resulta que terminan haciendo lo malo que aseguraban que no harían. Porque aún la palabra de Dios nos dice a nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Amalek se aprovecha de uno cuando está confiado, cuando se siente seguro. Llega por la retaguardia, en aquellas cosas que creemos inofensivas, como por ejemplo una mirada prohibida, como una conversación indebida, en las cosas que creemos nosotros, que no hay mucho peligro. Ahí empieza el engaño de Amalek que finalmente nos hace caer. Estoy teniendo problemas con mi esposo, pero resulta que en el trabajo hay alguien con pantalones y que no es mujer que me adula el oído. Ay, qué bonita te viniste hoy, qué bien te ves. Mi esposo no me lo dice. Entonces, claro, son palabras que me hacen sentir bien, que no parecen peligrosas, pero hoy te ves bien, mañana qué bonita estás, pasado te invito a tomar un café y conversación va, conversación viene, usted ya sabe lo que sucede. ¿O no? Yo estaba, ahora que estuve en Argentina, estuve hablando con una de mis primas y es hija de mi primo. Tiene ya la edad de mis hijos también. Y hacía mucho tiempo que yo a ella no la veía, que no hablaba con ella, sabía que sí se había casado, pero atravesó por un divorcio. Un poquitito difícil para contar. Pero bueno, atravesó por el divorcio, pero ella quedó siempre con el anhelo de ser madre. Tenía ese deseo de ser madre. Comenzó una relación con un hombre casado.
Él fue claro en un principio y le dijo, hijos no quiero tener porque yo ya tengo 2. Escuche. Pero ella en su anhelo de ser madre, no le interesó lo que él le dijo. Ella pensó, bueno, somos 2 personas adultas, porque claro, 49, 50 años son 2 personas adultas, ¿no? 2 personas adultas, los 2 somos responsables, los 2 sabemos a qué vamos y cuáles son las consecuencias también. O sea, de la manera que ella lo analizó de una manera que parecería correcta. Pero en la mente de él no estaban los mismos pensamientos. Y sucedió lo que sucedió. Queda embarazada. Ella feliz, porque ella quería ser madre. Pero él no se quiso hacer responsable. Y se quedó con el niño ella y está ahí criando a su hijo y el padre ni aparece, ni habla, ni... Son decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y sabemos cuáles son las consecuencias. Y estaba hablando yo antes de los deseos. Ese era un deseo muy personal de ella. A ella no le afectó que él la dejara porque su deseo era de ser madre. Está criando a su hijo, ella está feliz. Y ella es su única hija. Entonces, cuando quedó embarazada, dijo, ahora se lo tengo que comunicar a mis padres. Aunque ella ya había estado casada, pero de todas maneras, los padres le habían construido una casa atrás de la casa de ellos. Ella estaba viviendo ahí. Entonces, yo se lo tengo que comunicar a mis padres. ¿Cómo voy a hacer? Esa fue, creo, la batalla más difícil que ella tuvo que atravesar, más que el hecho de quedar embarazada. Pero miren la reacción cómo es. Cuando se lo comunicó a la madre le dijo estas palabras. Ahora me puedo morir feliz porque no te vas a quedar sola. La mamá de esta chica le diagnosticaron cáncer. Es la esposa de mi primo. Y nos comunicamos mucho por teléfono, WhatsApp. Y me dijo, la mejor quimioterapia que a mí me dan es mi nieto. Porque él me hace vivir. Él trae alegría a la casa. A lo que voy es, ¿sabemos nosotros cuando tenemos una relación, una conversación, a lo que podemos llegar? Sí lo sabemos. Lo sabemos. Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18, veamos que Amalek es traicionero. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. A Amalek no se le puede dar tregua. Si empezamos a alimentar nuestra carne, rápidamente nos domina y empieza haciéndonos ceder poco a poco y cuando menos lo esperamos, estamos haciendo lo que no queríamos hacer. Con razón la Escritura nos exhorta a no proveer para los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo derrotó el pueblo de Israel a Amalek? Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 15. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando
Alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, ¿quién prevalecía? Amalek. Una bandera, ahí, esperen, versículo 12, voy al versículo 12, me faltó. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Esta es una cita muy conocida. Y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y dé a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? El Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Una bandera siempre es utilizada en la batalla. Cuando nosotros utilizamos la bandera aquí, hermano, es para batallar. No es solo para danzar o porque tengo ganas de adorar al Señor por un rato. No, es una batalla que estamos haciendo. Estoy diciendo, Jehová es mi bandera, estoy batallando contra el espíritu de Amalek, estoy batallando contra el enemigo. La bandera sirve para identificar al ejército. Cada ejército tiene su bandera, como cada país tiene su bandera. Usted tiene la suya, yo tengo la mía de donde yo nací, que se parecen muchísimo. Lo único que una tiene el escudo y la otra no lo tiene. Pero los colores son los mismos. Bueno, en México, el resto de los hermanos no. Después de la batalla, la bandera es levantada en señal de victoria, de darle gracias a Dios. En este relato vemos cómo Israel venció a Amalek y notemos algo bien importante. Quien venció a Amalek fue Josué. Josué es Yeshua. Este Josué es figura de Jesús. El único que puede destruir a Amalek, el único que puede libertarnos de la esclavitud del pecado que hay en nuestra carne, se llama Jesús. No hay ningún intermediario, no hay ninguna otra persona. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Debemos hacer como Moisés, orar, clamar, porque la batalla es del Señor y lo sabemos cantar. No es mía la batalla, sino es la de Dios, ¿no? Lo sabemos cantar. Cuando usted y yo queremos pelear esta batalla, con nuestra fuerza somos derrotados. El Señor dijo, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi Santo Espíritu. Debemos orar para que el fuego del Espíritu Santo empiece a consumir a Amalek dentro de nosotros. Derribar esta carne, ir quemando esta carne, aniquilando esta carne que tanto problema nos da. Notemos que Moisés se cansaba de orar y Amalek prevalecía. Acá yo encuentro algo bien importante. Nosotros no nos cansamos de orar y la carne prevalece, ¿o no? Sencillito es. Pero nosotros oramos y entonces ¿qué hacemos? Poco a poco vamos destruyendo a ese Amalek, nuestra carne. En el momento que nosotros dejamos de vivir en el espíritu, Amalek empieza a tomar fuerza. Mire, es bueno salir de vacaciones, ¿o no? Sí, descanso. Si usted se va una semana de vacaciones, rápido, o yo me voy una semana de vacaciones, da lo mismo, rápido uno se acostumbra a ese sistema de las vacaciones. ¿O nos cuesta acostumbrarnos? No, ¿verdad?
Ay, qué rico dormir hasta tarde, después levantarnos, que nos sirvan el desayuno, porque ya no lo tenemos que hacer, y después, bueno, vamos a conocer un poco, o vamos a tomar sol, después nos sirven el lunch, otra. Qué linda vida, ¿no? ¿A quién no le gusta? Nos vamos adaptando a esa vida. Ahora, después de la semana, cuando volvemos, y una semana es poco, y queremos regresar a la iglesia, como que nos sentimos un poquitito raros. Estamos en otro lugar, ¿no? Totalmente diferente a aquel que estuvimos en esa semana. Ahora imagínense en un mes. Un mes fuera y en contacto con personas que ni hablan del Espíritu Santo. Entonces cuando llego a la iglesia me siento como sapo de otro pozo. No pertenezco a este pozo, pertenezco al otro. Me siento rara. El Señor ha prometido que un día no vivirá más Amalek, pero eso será cuando suene la trompeta. Pero hasta que yo no escuche el sonido de la trompeta, tengo que luchar, ¿eh? Ahora, cuando escuche el sonido de la trompeta, qué alegría. Aquí se acabó. Aquí le dio fin a mi lucha. Cuando nuestro cuerpo se ha transformado a la semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, vencer a Amalek cada día, hay que hacerlo. Para poder alcanzar la vida de abundancia que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra y luego en la vida eterna. No permitamos que nos suceda lo que le sucedió al rey David, que peleó con Amalek. Pero por darle tregua a Amalek, terminó muerto y Dios le dio una orden al rey Saúl. Vamos a refrescar la memoria. 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a Saúl? ¿Que qué? Que debía de herir a Amalek, ¿no? ¿Esa fue la orden? Y destruye todo lo que tiene. Escuche, esto es palabra de Dios. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pobrecitos los animales, ¿qué culpa tenían, no? Diríamos nosotros. Pero esa fue la orden de Dios. Y como Él es justo y Él sabe lo que tiene que hacer, no podemos quejarnos. Dios sabía que si Saúl no destruía a Amalek, o sea, su viejo hombre, terminaría muerto. El andar en la carne es muerte y Saúl no obedeció. Ahí está. La desobediencia acarrea consecuencias. Y parece que a veces como que nos gusta desobedecer y acarrear consecuencias. ¿Por qué desobedeció Saúl? Porque Saúl porque Saúl perdonó a los niños de los amalecitas. Y Dios le había dicho que destruyera todo, a unos niños de pecho. Y a veces nos creemos nosotros más justos que Dios. Porque aquí se levanta, ¿no es cierto?, la asociación de animales y diría, pero ¿por qué tienen que matar a las vacas, a los camellos? ¿Qué tienen que ver todo eso o no? Otros dirían, los que defienden los niños, ¿y por qué tienen que mandar a los niños inocentes si ellos no son culpables de nada? Y todas esas ideas parece que son buenas. Y parece que somos justos y más justos que Dios todavía. Pero Dios dijo, mata todo. Todo, no importa los animales, no importa el valor, no importa lo que tengan, los niños de pecho. Ay, otro diría, pero qué Dios tan cruel. ¿O no? ¿Cómo va a matar a un
niño de pecho que ni es culpable, ni pecó. Bueno, yo no lo sé, yo no tengo respuesta para eso. Pregúntele a Dios que se lo revele, que se lo muestre. Pero una cosa yo sí sé, que mis justicias, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Pero que la justicia de Dios es perfecta. No lo entiendo. No necesito entenderlo. Tengo solo que creer que la justicia de Dios es perfecta. Y si Él así lo dice, así lo tengo que hacer, me guste o no me guste. Porque si no me gusta, entonces yo acarreo consecuencias. Y la Biblia siempre lo dice, si tú haces esto, recibes bendición. Pero no haces esto, estas son las consecuencias. Ustedes vieron en la noticia, no sé si lo habrán escuchado, este joven creo de 21 años, y pasó justamente en Argentina. Entró a robar en una casa, pero abusó de una persona de 85 años. Y uno dice, la verdad, dan ganas de matarlo. ¿Tenía necesidad de hacer una cosa así? ¿Ustedes saben cómo habrá quedado esa persona viviendo sola en la casa? No solamente que le robaron, la impresión de verlo dentro de la casa, y después, me imagino, un muchacho joven, 21 años, tendría mucho más fuerza que ella. Yo no sé si ella estaba enferma, no estaba enferma, no dieron detalles de eso. Pero ¿ustedes saben psicológicamente el daño que causa esas cosas? ¿Y cómo queda después la impresión en una persona mayor? Es horrible eso. Ahora, yo diría, que lo fusilen. ¡Qué justa que soy! Pero viene Dios y dice, no, yo lo voy a perdonar. Porque me está pidiendo perdón y yo lo voy a perdonar. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿pero cómo? No puede ser. Con todo el daño que hizo y todavía le perdona sus pecados. Porque Dios es así. Dios es así. ¿Y qué vamos a altercar contra el Señor? No podemos hacerlo. Al final, el que le dio el toque de gracia a Saúl, ¿sabe quién fue? Una malecita. ¿De qué le sirvió perdonar cuando no le obedeció a Dios? Los hubiera matado a todos, tendría vida. Pero por desobedecer, acá vino y pagó las consecuencias. Una malecita fue el que lo mató. Y compruébelo usted conmigo con la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David se postró en tierra, hizo reverencia y le preguntó, David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras de él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, una malecita. Puede llegar el momento de darnos cuenta de que estamos en problema y no buscar la voluntad de Dios. Cuando esto sucede, lo correcto es venir de rodillas ante Dios, humillarnos y pedir perdón, aceptando nuestra responsabilidad. Saúl nunca hizo ninguna de estas cosas. No pidió perdón a Dios por lo que él había cometido. Él prefirió echarle la culpa a los demás. ¿Cuánto le echamos la culpa a los demás?
Ay, es que usted no sabe, pastora, si no fuera por mi esposo. Es que usted no sabe, si no fuera por mi esposa. Ay, mire, yo caí en adulterio por la culpa de mi esposa. La culpa de los demás. ¿Y cuál es la culpa nuestra? ¿No tenemos ningún tipo de responsabilidad? ¿O acaso a mí me pusieron un arma en la espalda para que caiga en adulterio? No, ¿verdad? Fue mi propia carne la que me impulsó. Si no le declaramos la guerra a Amalek, termina evitando que lleguemos a Canaán, la vida de abundancia. Debemos vencerlo. ¿Por qué? Porque Yeshua, o Jesús, hace su parte y nosotros nos toca hacer la nuestra. El Espíritu Santo no trabaja solo. Y al Espíritu Santo no le gustan los llaneros solitarios. Y a veces nosotros en la iglesia queremos ser llaneros solitarios. Y no funciona así. Tenemos que hacer nuestra parte con el Señor. ¿Qué es lo que extraemos nosotros de su palabra? ¿Qué es lo que Él nos habla? Eso es lo que tenemos que aplicar. Él hace su parte y yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que ir destruyendo a Amalek día tras día. Y el Señor me ayuda a hacerlo. Recuerdo hace unos años atrás, un hermano en Cristo en mi país siempre vivía deprimido. No conseguía trabajo, las cosas no prosperaban en su vida y él sentía resentimientos hacia Dios. Esa es otra de las cosas que muchos de nosotros hacemos, no todos, pero muchos. Y no estoy hablando de los que están afuera de la iglesia, de las puertas de la iglesia. Estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo también. Cuando algo no funciona, le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no estabas ahí en ese momento? Señor, ¿por qué no me rescataste? Señor, ¿por qué no me diste? Señor, ¿por qué no me ayudaste? Señor, ¿por qué no mandaste tu sangre? Señor, ¿por qué a mí o no? Y a veces hasta nosotros mismos lo hemos hecho, en momentos de desesperación. Por la forma como él hablaba, yo me di cuenta que él acusaba a Dios de su situación. Pero un tiempo después el Señor me dio a entender a mí la forma como este hermano estaba viviendo. Porque nuestro estilo de vida quiere decir mucho. Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay un dicho por allá afuera. Y la Biblia dice, si dos andaren juntos y no estuvieran de acuerdo. Dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Ay, no, pero mi esposo hizo los taxes. Yo solamente firmé. Ay, pero tu firma te declaró culpable. ¿O no? ¿Sí? Entonces, si te conviene que tu esposo mienta, vas a firmar. Si no te conviene, no firmas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora estamos escuchando el Chapo, que todavía lo quieren declarar inocente. Y yo le digo a mi esposo, pero todas las veces que hablan de él la pasan a la esposa, se está haciendo más famosa la esposa que él mismo. Y que va bien vestida y que mira el reloj, le miran todo. Que si lo visitó, que si no lo visitó. Esas son las informaciones que estamos teniendo ahora nosotros. Y minan nuestra mente, porque no hay una información en los medios de comunicación que valga la pena. Son todas noticias horribles las que se escuchan. Cuando el Señor me dio a entender la manera que estaba viviendo esta persona, con las personas que se juntaba, pude comprender que la bendición no llegaba a su vida, porque estaba viviendo un estilo de vida totalmente contrario al de Dios, y se unía con personas
que no le ayudaban a aumentar su fe tampoco. Todo lo contrario. Si tenía un poco, se la iban disminuyendo. Primera Samuel capítulo 2 versículo 30. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, hermanos. Hay hermanos en la iglesia muy bien intencionados, pero ¿son crecidos en el Señor? Esa es la pregunta. Porque si no son crecidos en el Señor, eso no es ningún pecado, porque si yo soy más crecida le puedo ayudar y gloria a Dios por eso. Y podemos compartir, porque siempre va a haber alguien que tiene menos conocimiento que nosotros. La cuestión es que sea alguien que tenga menos conocimiento que nosotros en el Señor, no nos desvíe del camino del Señor. Sea más fuerte esa persona que nosotros predicando el Evangelio. Nosotros hemos perdido muchísimas amistades por la iglesia. Por la iglesia. Teníamos amistades en Argentina, uno de ellos, un matrimonio joven. Ella quiso, en Argentina nosotros no conocíamos al Señor. Entonces ella quiso ser la madrina de mi hijo el menor. Y como ya mis padres se conocían con los padres de ella, desde Italia, y bueno, en fin. Yo le dije, sí, está bien. Entonces ella fue la madrina, mi papá el padrino. No conocíamos al Señor. Después nosotros nos vinimos aquí, convivimos mucho con ella y el esposo. Éramos jóvenes, nosotros salíamos, nos invitábamos a cenar y en fin. Pero después nosotros llegamos aquí y ella tenía un hermano menor. El hermano se casó y cuando se casó vino de luna de miel a este país y vino a mi casa. Entonces, a pesar de que él era menor, pero ya nos conocíamos, yo no tenía tanta comunión con él, pero ahora ya de casado hicimos más amistad, con la esposa también. La esposa muy simpática, muy amigable, los dos muy de la familia. Entonces, hubo una conexión bien linda. Y de ahí estuvimos nosotros comunicándonos, escribiéndonos. Ahora, ellos son un poquito más actualizados porque tienen mejores trabajos, este matrimonio joven. Entonces ellos, en cuanto a tecnología, siempre estuvieron más avanzados. Con la que fue madrina de mi hijo, no era lo mismo. Cuando nosotros llegamos aquí a este país para llamar a Argentina era muy costoso, no era como ahora. Yo no podía estar haciendo llamadas. Y ella tampoco me llamaba a mí por la misma razón. Entonces, como que la amistad se fue distanciando un poquito, no porque uno quiso, sino porque se fue distanciando por otros medios. Pero como el hermano viajaba muy seguido, porque tenía mejor trabajo, él y la esposa, nos veíamos más seguido. Vinieron varias veces acá, estuvieron varias veces en casa, nos veíamos cuando íbamos a Argentina. Pero la cuestión está en que cada vez que íbamos a Argentina, nos comunicábamos con el hermano de la madrina de mi hijo y yo le decía a él, dile a tu hermana que venga también con nosotros a cenar, estando allá en Argentina, así nos podemos ver. Bueno, fueron como 4 o 5 oportunidades. Y él venía con su esposa. Y le digo, ¿qué pasó con tu hermana? Oh, no, es que ella se tuvo que ir a una provincia de donde es el esposo, dice, para cuidar a su suegra. Pero a mí me empezó a llamar la atención, porque cada vez que nosotros íbamos a Argentina, ellos se tenían que ir a su provincia. Medio me llamó la atención, como que no combinaban las cosas. Entonces el Espíritu Santo le revela a uno, yo sentía en mi espíritu que ella estaba molesta con nosotros. Y me animé a preguntarle a su cuñada, todo por WhatsApp, y de esto hace un tiempito atrás. Y le dije, quiero que seas sincera y me digas la verdad. Y me dijo, ella está bien resentida con ustedes y está molesta. Y yo sé por qué. Yo sé por qué, no era por la salida nada más. ¿Saben por qué? Porque nosotros cambiamos de religión y ella dejó de ser la madrina de mi hijo. Para nosotros eso ya no tiene valor.
No es que despreciamos su amistad, todo lo contrario. Si no la llamamos fueron por razones obvias de dinero. Yo hasta le pedí el celular a la cuñada si lo tenía que me lo facilitara para comunicarme. Y me dijo, no lo hagas, porque si vas a hablar con ella te va a decir de todo. Qué tristeza, ¿no? Le dije, bueno, yo voy a seguir orando para que Dios toque su corazón, porque es una lástima que viva con ese resentimiento. Porque el papá falleció y ella no quiso saber nada con el padre, porque cuando su mamá falleció, el papá se volvió a casar. Y eso para ella fue una puñalada. Así que la que cuidó a su padre hasta el día de su muerte fue la cuñada, porque ella no quiso saber nada. Yo digo, si guarda resentimiento de esa manera con el que fue su padre, cuanto más con nosotros y por el Señor Jesús, más todavía. Me imagino lo que debe sentir dentro. Pero yo le dije, yo voy a seguir orando por ella. Nosotros los apreciamos mucho. No, las cosas sucedieron así, pero no porque no queríamos tener ningún tipo de relación, pero quizás más adelante, que Dios toque su corazón, puedo volver a hablar con ella y poder aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Porque es una lástima. Pero a lo que voy es que ¿cuántos de nosotros perdemos amistades por seguir al Señor? Nosotros pedimos muchas amistades, aún mismo amistades de la iglesia, que estaban colaborando con nosotros, sirviendo con nosotros, congregándonos en el mismo lugar, y que ahora están en el mundo, completamente.